Bueno, buen día, Eleonor Fernández. Encantada de que nos podamos ver, de que nos demos este abrazo virtual. Con Eleonor venimos caminando y transitando un camino desde la educación, desde la formación, con miradas abiertas, por así decir, a darle el valor que tiene o que debería tener o que debería significar la cocina en los procesos de construcción del conocimiento o de formación de recursos humanos. Eleonor, bueno, ya te vas a presentar. Nos interesa muchísimo, muchísimo el camino que nos estás ayudando a recorrer y nos gustaría que nos digas en qué estamos en ese sentido. Bueno, un gusto, Maggie. Para mí, como siempre, un placer compartir estos espacios, pensar juntos cómo poner en valor la cocina, los saberes locales, los saberes populares. Así que, bueno, un placer enorme poder compartir desde el Ministerio de Educación de la Nación, desde el área donde estoy, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, este espacio. Así que, como siempre, antes que nada, gracias, añorando esta tilcara hermosa, que seguramente estará brillando como nunca hoy con todas estas cocineras. Así que bueno, te cuento, en realidad el trabajo, vos lo conocés mejor que yo, el trabajo que venimos haciendo de valoración. El INEP particularmente tomó mucho interés en una institución que hay allí en Pumbaya, que es una tecnicatura que particularmente pone en valor el tema de los alimentos y la cocina regional. En la Argentina hay un número importante de estudiantes de gastronomía, digo, para que nosotros tomamos de referencia del universo, hay más de 80.000 personas en la Argentina que estudian gastronomía. Nosotros siempre eso, y vos lo sabés, y quiero ser reiterativa porque me parece importante, creemos que ese es un grupo fuerza para nosotros. Los jóvenes que están hoy en las instituciones educativas son los que tenemos como aliados para generar cambio. ¿Cuál cambio nos estamos proponiendo hace muchísimos años contigo? Es bueno, justamente este diálogo de saberes, esta enseñanza y aprendizaje de la gastronomía desde otro lugar y poniendo en valor muchos de los saberes locales. Digo, la cocina siempre se dice y hay una cantidad de textos interesantísimos diciendo sobre la historia de la cocina y que la cocina es la historia viva. Y es una expresión cultural. Sí. En este sentido, sí. Me gustaría, por ejemplo, que nos paremos un poquito ahí. Nosotros, si bien sabemos que tenemos un gran número de personas queriendo estudiar gastronomía o viendo en la gastronomía su vocación, paradójicamente tenemos como estructuras rígidas de formación, en el sentido que no sé, digamos, hace cuánto tiempo están prácticamente las mismas estructuras, con lo cual me parece un doble desafío porque primero que desde el nivel educativo no es fácil generar propuestas un poco más abiertas y segundo, propuestas dialogadas. Entonces, primero, ¿cómo es tu visión en este sentido que creo que es algo no solo pionero, sino que realmente una cruzada en la educación? Sí, bueno, en realidad soy una de las que batalla contra la rigidez de a veces cómo se generan los programas, ¿no? Cómo se generan los programas, cómo se validan los programas. Digo, acá me parece que hay una diferenciación que es interesante hacer. Yo creo en los procesos de institucionalización, de hecho, digo, la ley nos da marco hoy para generar algunos espacios inclusive más participativos para la definición de programas. En el caso de la gastronomía, por ejemplo, hay inclusive hasta una resolución que nos habilita el reconocimiento de saberes, con lo cual digo, hay mecanismos más allá de los instituidos que tradicionalmente se conocen, de los procedimientos cuando una institución se abre, se genera, se presenta a las autoridades educativas y se abre una institución, que es la que tiene la potestad de abrirla. El programa de formación debería reflejar en este sentido, y me parece que esto es transversal a todos los campos de formación, no solamente los escenarios actuales, sino también reconocer la historia del sector que representa.
Yo creo que paradójicamente en el caso de la gastronomía se ve como en ningún otro sectores, programas que más reflejan un conjunto inclusive de técnicas y lo que yo doy a llamar un arte culinario, que escasamente a mi gusto recupera el valor de lo local. Teniendo como todas estas salvedades y discusiones que me parecen a mí apasionantes, pero que serían para otro contexto, sobre, bueno, a qué podríamos denominar nosotros las técnicas culinarias tradicionales, etc. El Estado en general me parece que ha participado, y en esto creo que es muy importante la visión de la política pública, en distintos programas y en distintos momentos con esto. De hecho, vos participaste de un programa de recuperación de alimentos del programa NAT que hizo Desarrollo Social. En ese momento vos estabas como titular en la Dirección de Educación Superior de la provincia, pero digo, hay ciertos indicios en este recorrido que a veces tanto nos peleamos los que estamos de muchos años en el Estado, con la recuperación de esto desde una visión más integral, no a los codazos entre distintas áreas de gobierno, sino entendiendo que un programa educativo refleja múltiples miradas, no solamente desde la mirada del conocimiento, entre comillas, si uno lo podría poner académico. Sí, y en esto, por ejemplo, también me gustaría que nos digas tú, yo sé que con las aulas móviles vos has transitado espacios disímiles, públicos, privados, territoriales. ¿Cómo ves vos desde ese lugar la cultura alimentaria local? Eh, ¿La ves estática, la ves dinámica, la ves abierta, nuevas sugerencias? Porque por ahí tenemos como dos instancias, ¿sí? La cocina que vemos en la tele, de un canal en específico, la cocina que tenemos en la casa, y por ahí en el medio tenemos como también bastantes reiteraciones en las áreas gastronómicas de restaurantes y todo lo demás, como con combos que son siempre, no digo los mismos, pero reiterativos. En esta cuestión de generar, no digo alternativas, pero sí fortalecimiento para la oferta de recursos humanos para trabajar en la gastronomía, ¿cómo ves vos que se proyecta, teniendo en cuenta también que en este contexto la pandemia ha visibilizado grandes oportunidades, pero también grandes vulnerabilidades en términos de productos y de procesos? Así que me interesa muchísimo, Leonor, tu mirada. Sí, mira, yo creo que, a ver, digo, más allá de la pandemia, me parece que hay un escenario que es muy interesante de rescatar y es lo que sucede en el territorio. Me conoces hace muchos años y sabés que soy bastante crítica de las acciones del Estado en general en los territorios, porque me parece que el territorio tiene una vida donde supera las problemáticas que se plantean, digo. Donde hay hambre, siempre hay una vecina que abre un comedor y suple esa carencia generando una oferta de un alimento, se preocupa de ese, sabés que con las aulas móviles nosotros recorriendo el país hemos capacitado también en alguna instancia a personas que están a cargo, referentes de los comedores, que en realidad no eran cocineras, pero su rol realmente efectivamente lo era. Y me parece que hay como una situación de un territorio rico con propuestas, donde a veces hay como una desincronización entre lo que el Estado quiere hacer y lo que en el Estado, en el territorio realmente sucede. Esta pandemia me parece que nos dejó algunos aprendizajes y nos está dejando algunos aprendizajes importantes, pero me parece también que hay que verlos más allá de la pandemia. Digo, esta situación que vos planteás, digo, donde hay mujeres emprendedoras en el territorio que ponen en valor su producto y pelean para ver de qué manera esto es reconocido como un producto accesible a un visitante, a alguien que viene con motivos recreativos y turísticos, es algo que nosotros sabemos que es una quimera para aquella persona que vive en algún lugar, poder normalizar, digo, producto, ponerlo en orden, digo, que tenga su correspondiente ficha de trazabilidad, etcétera, son procesos que son muy, pareciera desde alguna mirada quiméricos. Y sin embargo está todo para hacerlo. Cuando uno revisa la normativa, hay infinidad de normativa en relación a esto, si a
avanzado muchísima normativa en términos de entender esta población objetivo, y en realidad me parece que, bueno, por eso yo estoy ferviente, convencida de que lo que hay que buscar son estos diálogos, estos puentes. Desde la función pública, me parece, y desde el servicio civil en el Estado, debemos mirar mucho más lo que nos está diciendo este ciudadano que cocina. Nosotros, digo, si uno hiciera un ranking de actividades del aislamiento obligatorio y preventivo, seguramente la cocina emerge como una actividad importante, de todo nivel, y hasta inclusive me parece que, fíjate vos lo llamativo, las mujeres migrantes a mí me parece que tienen una cocina extraordinaria, logran con una comida muchas veces de olla, riquísima en nutrientes, con cultivos de la zona, logran atar esta cadena que tanto a veces pareciera que en las escuelas de gastronomía nos costaba, que era vincular lo que se produce en el territorio con lo que se elabora y con la aplicación de técnicas que evidentemente respondan a una idiosincrasia. A mí me parece que ahí hay un camino por recorrer, lo veo con mucha oportunidad. Nosotros ayer estaba justamente hablando con un colega de la provincia de Neuquén, del área de educación superior, hay un instituto en Andacollo, está haciendo una experiencia interesantísima, que va en la línea de lo que nosotros estamos planteando hacer, obviamente también en la provincia de Jujuy, y que veníamos haciendo, que tiene que ver con esto de salir, los jóvenes que están estudiando gastronomía, salir al territorio a indagar estos saberes locales, ¿sí? Y ver de qué manera esto se incorpora. Y se incorpora en esto que vos decís también, la oferta que está dando el lugar. Digo, esto también tiene un valor comercial. En general, cuando nosotros hablábamos de reconocimiento de saberes y de qué manera nosotros potenciábamos la cocina local, mucho lo poníamos desde el lugar de lo que significa para las personas el percibir o el reconocimiento por parte del sistema educativo como un valor social, ¿no? Que evidentemente siempre lo tiene. A mí me parece también que esto nos pondera y nos pone en una situación de decir, bueno, nosotros tenemos productos que para este turismo de cercanía, que seguramente va a ser el primero que va a aparecer en términos de actividades lúdico-recreativas para el tiempo libre, me parece que ahí todo este saber tiene una posibilidad de hacerse visible. Y me parece que ya aprendimos la lección del respeto por lo nuestro. Me parece que acá hay una cuestión identitaria que ya no se discute. Nosotros todos en esta pandemia volvimos a nuestras raíces, por distintos motivos, pero todos volvimos a repensarnos cómo funcionamos en una economía aislada, a no entrar a los codazos, digo, sino a decir, bueno, a ver, ¿cómo nos abrimos todos hacia el otro? Y me parece que esto básicamente es lo que hace la cocina. Cuando vos pones tu mesa, te abrís al otro. Buscás de tu alacena lo que tenés, lo ponés con el mayor amor que tenés, pensás de qué manera mejor pones esa mesa, te sentás a disfrutar con el otro un momento que es irrepetible y único. Sí, yo creo que casualmente me parece que una de las tareas por ahí que queda es darle a estas otras formas de construir conocimiento el lugar que se merecen. Porque hasta ahora hemos sido un poco hegemónicos en el sentido de validar en nuestro sistema solo las que nosotros consideramos. En este camino, digamos, la visión tuya, ¿vos crees que será posible a partir de un sistema educativo un poco encorsetado, generar estos espacios para poder hacerlo? Y si ya están, ¿cómo podemos hacer para potenciarlo? Yo creo que sí están, en el caso del área donde yo estoy, del Ministerio de Educación del INET, bueno, existe un Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, que me parece que es el espacio de diálogo multiactoral. Ninguna oferta educativa puede nacer de inspiración divina de ningún consultor, como digo. En algún momento me parece que hay que pensar que estos procesos, digo, el espíritu de la ley de educación técnico-profesional que se aprueba ya por el año 2005 es multiactoral. Digo, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer como el esfuerzo. Bueno, el actual director ejecutivo del INEC, Diego Golombek, lo mencionó otra vez en la apertura de una de las actividades, dijo, bueno,
es momento, repensemos lo que dice la ley, y rescató ese valor justamente que tiene este instrumento normativo que es multiactoral. Cuando nosotros hablamos de lo multiactoral, hablamos de todo, digo. Yo creo que ahí sí hay que hacer una autocrítica importante, y me la hago yo como funcionaria de hace muchos años en esto, porque en cierta medida creo que siempre se vio más los sectores de la producción y del trabajo, la lógica de la definición, más allá de la discusión. El otro día en esta cuarentena estaba leyendo un trabajo sobre la discusión de saberes y competencias, y digo, a mí me parece que más allá de la cuestión metodológica, de la identificación, lo que subyace en ese trabajo es la importancia identitaria de los sujetos frente a la situación de conocimiento. En ese Totalmente. contexto me parece que hay como un quiebre. Y nos estamos dando cuenta de esto, el mundo educativo se está dando cuenta de esto, forzado a una situación virtual de aprendizaje, como a veces el recurso, digo, y no pensando en el mundo digital, porque vos y yo sabemos que lo digital no es lo que abunda, digo, sin ir más lejos, yo vivo en la provincia de Buenos Aires y no tengo muchas veces las condiciones para una virtualidad. Sin embargo, los medios, los docentes han podido recrearse, repensarse, llegar a través de la radio, la vecina, infinidad de recursos para justamente rescatar de estos chicos esa necesidad de aprender, y poniendo ellos esto que saben. Digo, los sujetos todos traemos un paquete, nacemos con una mochila de conocimientos, algunos inclusive sin saber que los tenemos, pero puestos en situación de aprendizaje, ahí aparecen y se expresan. Bueno, Ele, te agradecemos un montón. La verdad que creo yo que es una tarea pionera, porque nos toca junto a Bolivia, Perú, que más o menos podría ser nuestra propia historia, Paraguay también, porque de hecho las cocinas, estas cocinas patrimoniales, cocinas históricas, cocinas regionales, llevan una construcción del conocimiento que ha permanecido a lo largo del tiempo, y la verdad que primero felicitarte porque eh, visibilizar esto en un sistema que por ahí durante mucho tiempo, no digo lo descalificó, pero al menos no lo puso en el lugar que correspondía, también es una autocrítica profunda para las universidades y para todos, ¿no? Que quizás no lo ha hecho por omisión, sino simplemente porque siempre hemos tomado la cocina como un hecho transversal, como esas cosas tan cotidianas que porque están, solo nos damos cuenta cuando no están. Te agradecemos muchísimo desde este foro que, mira, la verdad que surgió como una idea de compartir las mesas y las casas cada uno donde estaba, y en este momento tenemos participación de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia, inclusive de México, y se ve que la cocina, como siempre, emociona, apasiona, moviliza, proyecta. La verdad que nos permite esto, ¿no? Agarrar el campo, el trabajo, la educación y disfrutarla. Así que te agradecemos y te pedimos un mensaje para el foro. Sí, bueno, básicamente la agradecida soy yo, digo, me parece que hay una estrategia de trabajo que sí me interesa sumamente multiplicar, y es este trabajo. Ahí detrás tuyo está el logo de la universidad. Digo, acá me parece que todos los niveles del sistema educativo son los que tenemos que estar en esta cruzada juntos. No se trata solamente del área de competencia, en mi caso los centros de formación. Fíjate vos que lo que nosotros estamos hablando es del mundo de la cocina, que en general la mayor oferta educativa está en los centros de formación profesional, y yo estoy hablando de un trabajo integrado con los institutos superiores, que salgan estos profesionales también a la calle a indagar, a consultar con una metodología aportada por la universidad, que es lo que nosotros hoy estamos haciendo contigo. Así que un abrazo gigante al foro, que les voy a decir, emocionada, profundamente agradecida a ustedes que desde las cocinas mantienen viva la cultura de nuestra Argentina. Así que un abrazo enorme, y por supuesto a toda Latinoamérica, porque bueno,
la vida nos hermana y seguramente seguiremos transitando este camino juntos. Los quiero mucho. Abrazo, Ele. Millones de gracias. Nos estamos Gracias. viendo.